El cementerio de obsidiana dormía bajo un cielo color fruta quemada. Hileras tras hileras de restos se sostenían en la arena como las costillas de un fósil. Joran recorría los pasillos con un escáner colgando de su correa y un termo que no dejaba de decir que estaba caliente. El viento empujaba la ceniza por los huecos de los agujeros, tocando sus costuras rotas como instrumentos tristes. Su tripulación había registrado la bahía 12C como un callejón sin salida semanas atrás. Sin núcleos recuperables, sin fugas en los medidores, ni siquiera un condensador decente que robar. Pero su escáner seguía sonando en el límite de la audición cada vez que pasaba por la boca de la bahía, como un latido oculto bajo la estática. Encontró la nave medio tragada por la deriva, sin placas, con el negro modelado del hueso oxidado. Letras que no podía leer vagaban por el casco en una letra extraña. Algunas líneas se llenaron de polvo rojo como si un niño las hubiera coloreado y se hubiera aburrido. Cerca de la rampa, una pequeña placa brillaba débilmente, un pulso que no se registraba en ninguna frecuencia sensata. Cade la frotó con el guante. El brillo se estabilizó como si le aliviase ser visto. «Hola», dijo, porque hablar con cosas rotas siempre lo había llevado más lejos que gritarles a las que funcionaban. La placa calentó su guante. Una costura a lo largo de la escotilla escupió óxido y luego emitió un sonido como el de un pulmón que no había inhalado en un siglo. Los pernos se rompieron. La rampa se sacudió, se atascó y luego se tambaleó. El último metro se abrió, lanzándolo hacia atrás en una ráfaga de aire preservada desde antes de que nacieran los abuelos de sus abuelos. Olía a calor antiguo y a algo dulce que se había echado a perder y luego lo había pensado mejor. Dentro, las señales de emergencia cobraron vida en una cinta temblorosa, trazando un camino por un largo pasillo. El escáner en su cadera dejó de fingir que entendía algo y se quedó en silencio. Cade se quedó en el umbral con la mano en el atasco, contando el pulso que había seguido. 3 segundos encendido, 3 apagado, firme como un metrónomo. El cementerio le había enseñado 2 tipos de miedo. El que te hace precavido y el que te vuelve estúpido. Avanzó en el primero, con las botas susurrando sobre la arena. El pasillo lo engulló en una oscuridad llena de débiles clics y el recuerdo de pasos. 2 veces se detuvo para levantar un panel y desviar una mecha por costumbre, no porque necesitara luz, sino porque convertir lo muerto en vivo le sentaba bien en las manos. El pulso se hizo más fuerte al llegar a la bahía principal. La puerta había sido soldada hacía mucho tiempo con un entusiasmo que sugería pánico. Pasó la palma por la costura y sintió calor que se filtraba desde el otro lado. No el calor del reactor, sino el calor corporal. La idea lo golpeó tan fuerte que rió una vez, de la forma del sobresalto, y se puso a trabajar. Cortó las soldaduras en trozos superficiales para que el metal no gritara al soltarse. Ancló cuñas, se inclinó con suavidad y dejó que la puerta decidiera cuándo dejaría de ser un muro. Cuando finalmente cedió, la habitación del otro lado exhaló un aliento húmedo que le empañó la visera y le tensó el cuero cabelludo. El sonido posterior del sello al romperse rodó por la cámara y regresó cambiado, como si el lugar acabara de recordar. Era acústico. Algo en la oscuridad cambió su peso, no hacia adelante, no hacia él, solo lo suficiente para ser honesto consigo mismo. De acuerdo, le dijo a la nave, al pulso, a lo que sea que aguardara. Estoy aquí. Su luz se posó sobre ella lentamente, como si el haz temiera perturbar el arreglo que mantenía la habitación intacta. Primero una curva de blindaje que no era blindaje en absoluto, sino la curva de un hombro. Luego una cresta que quiso llamar quilla hasta que se elevó con un aliento y le dijo que esternón era la palabra. Llenó la bahía como una catedral derrumbada. Músculos flexibles bajo siglos de abandono. Alas tan plegadas que las membranas se habían arrugado hasta convertirse en cortinas frágiles. Percebes de acumulación mineral incrustaban cada costura. Cadenas, gruesas, prácticas, indecentes, la envolvían en bucles que se habían fundido en la callosidad subyacente.
Su ojo izquierdo estaba sellado por un crecimiento de moho de barco que se había deslizado por la cuenca y se había convertido en un hogar ruinoso. El derecho se deslizó a lo largo de su costura vertical. La luz captó una película de sequedad y luego encontró el oro detrás, apagado, pero no desaparecido. La lámpara de Cad se reflejaba allí, una pequeña silueta humana en un mundo redondo de cristal, ridículo e incapaz de evitarlo. No se arrodilló. Dejó su mochila e hizo inventario porque esa era su plegaria. Almohadillas térmicas, un rollo de hilo que pudiera calentar con un alambre, un cortador que odiaba la sutileza y que tendría que sobornar con paciencia, 4 litros de agua, una lata maltratada de aceite neutro, paños lavados tan a menudo que habían aprendido a ser amables. Calentó una almohadilla contra su pecho hasta que dejó de sentirse como un ladrillo y la deslizó bajo el eslabón de cadena más cercano, manteniéndola allí hasta que metal recordó la suavidad. Un altavoz en el techo despertó con la áspera ansiedad de un viejo hardware al que se le niega audiencia. No liberen a la prisionera clase Omega. Resonó con la voz de un bibliotecario excitado. Brecha de contención. Levantó la vista una vez, localizó el panel con absoluto desprecio y arrancó el cable de alimentación de su parte trasera con un giro que habría evitado la garantía si a alguien aún le importara. La habitación volvió a los ruidos importantes. El aliento oxidado calmaba el pequeño crepitar de calor que intentaba ser prometido. Estás encadenada a una etiqueta de advertencia, dijo más para ordenar su propia ira que para obtener una respuesta. Esa es una biografía infernal. Empezó con un grillete en su forlim donde una esposa la había mordido más profundamente. El cortador masticaba lentamente, escupiendo frunces de ceño naranja en la oscuridad. Primero empapó la zona con agua, tanto para evitar que el calor la lastimara como porque la costumbre le decía a sus manos que los trabajos más limpios empiezan mojados. Cuando la cuchilla finalmente partió el primer bucle, el sonido que hizo no fue justo. Era cansado. La cadena se desplomó y luego, como avergonzada, se deslizó unos centímetros y dejó de fingir que era la ley. Ella se movió en el collar, solo un temblor, pero lo movió todo. El polvo caía en cascada de su columna en pequeñas avalanchas. Una lluvia de óxido descascarillado repiqueteaba sobre la cubierta como una lluvia débil. Cade dejó el cúter a un lado y tocó el borde del anillo de metal en su garganta. Negro por la edad, fundido en la carne, soldado por el tiempo y la indiferencia. No fisgoneó. Frotó una media luna de callo junto a él con agua tibia hasta que la piel pareció un lugar en lugar de una herida. El moho sobre su ojo sellado desprendía un olor a pan viejo. Calentó el aceite y lo frotó a lo largo de su borde, comprobando si cedía. El crecimiento retrocedió 1 milímetro, perturbado por el calor y el nervio. Tomó el Guwin y se alejó. Lo último que necesitaba era probar la medicina con una licencia de salvamento. Sobre él, los ventiladores tosieron y se encendieron por primera vez en 2000 años, tambaleándose en un vino constante que exhalaba un calor rancio sobre sus mejillas. Lo usó. Colocó una bobina de calefacción bajo el aro del collar y dejó que el aire en movimiento llevara calor hacia las malas costumbres del metal. El aliento del dragón se profundizó un poco. El ojo dorado se entrecerró como si la sensación tuviera la forma de un recuerdo digno de guardar. Hablaba mientras trabajaba. No hablaba de nada heroico. El talento del cocinero del cementerio para arruinar el guiso. La forma en que el amanecer de Beskar siempre se veía mejor en los reflejos que en persona. El olor a soldadura nueva. El truco para que un perno pelado volviera a creer en ti. Las palabras se acomodaron a un ritmo que sus manos podían mantener. El cortador dio una segunda vuelta. La cadena suspiró y tiró de su costado. Un montón de promesas que ya no eran vinculantes. No, intentó el techo de nuevo, más silencioso esta vez, como un regaño que sabe que está perdiendo. Cade no se molestó en levantar la vista. Silencio, dijo, y comprobó el collar a tientas. Donde el anillo había apretado con más fuerza, la piel tenía un brillo antiguo, el brillo de una frontera impuesta más allá del sentido.
Presionó un paño tibio allí y sintió bajo la palma el latido lo suficientemente deliberado como para contar con él, no con un reactor, ni con un ventilador, sino con el corazón, el ojo entrecerrado, el oro afilándose en su borde. El aliento que rozó sus nudillos no era tan caliente como para herir. Era preciso, una cinta de calor dibujada con cuidado para secar el agua que había derramado antes de que pudiera enfriarla. La absurdidad de ser acosado por una criatura encadenada como un monstruo lo hizo reír por lo bajo. De acuerdo, dijo en voz baja, y dejó que el cúter se enfriara mientras la almohadilla térmica discutía con el collar. Lo haremos por partes. Te enterraron bajo una etiqueta. Te desenterraremos bajo un plan. Tomó el primer atajo en la cubierta sin pánico. Los barcos viejos se mueven cuando se les pide algo. El pasado se ajusta para hacer espacio. Estudió la almohadilla térmica con una mano, dobló su peso en la postura que salvaba espinas y reputaciones, y se mantuvo allí mientras los ecos de la habitación lo reaprendían. El aire exhaló por respiraderos que no habían transmitido amabilidad en mucho tiempo. Una escama de óxido aterrizó en su labio y supo a hierro e historia. Cuando finalmente retrocedió para beber, el collar se había morado a lo largo de una costura y se aflojó lo suficiente como para mostrar una línea de piel honesta debajo. No era una victoria. Prueba de concepto. Tapó la lata de aceite, metió una almohadilla nueva debajo del anillo y dejó que el calor actuara mientras limpiaba el desastre que había causado. Al salir, dedicó una mirada al techo, simplemente para satisfacer la parte de él que disfrutaba de un libro de contabilidad ordenado. El panel que le había gritado estaba oscuro. La nave escuchaba. Detrás de él, algo inmenso respiraba con firmeza ahora. El metrónomo en su cabeza marcó el mismo ritmo, y la junta rota de la escotilla susurró contra el marco, como si también hubiera decidido que abrirla había sido una buena idea. Cade aprendía el clima de la habitación como si fuera una máquina. Las rejillas de ventilación se despertaban cada mañana con una tos y un suspiro. La cubierta seguía doliéndome lentamente en las costuras. Eso significaba que tenía una hora antes de que se expandiera lo suficiente como para mentir a sus medidas. Calentó aceite hasta que brilló, deslizó un paño doblado bajo el borde ennegrecido del collar y calentó el metal con la paciencia que se usa con un perno que cede o te arranca los nudillos. No intentó ser un héroe. Fue meticuloso. Las cadenas primero, las que mordían el hueso. Cuando su cúter titubeaba, lo dejaba enfriar en lugar de forzarlo a que saltara chispas más estúpidas. Envolvía cada eslabón liberado en un trapo para que el ruido no devolviera la habitación a sus viejas costumbres. Entre cortes, enjuagó el callo bajo el cuello con agua destilada hasta que el brillo lacado de la piel se apagó hasta parecer algo que podría volver a pertenecer a un cuerpo. El ojo sellado era un argumento más duro. Suavizó el molde en su borde con calidez y paciencia, y un cepillo tan suave que parecía una disculpa. Cuando una gota de pus viejo se deslizó, el hedor del barco se elevó agrio y persistente. No tuvo arcadas. Siguió cepillando, sintiendo perdón milímetro a milímetro, hasta que por fin el párpado tembló y se abrió el ancho de una uña. El oro se asomaba a través del color de las monedas desgastadas por demasiadas manos y se centraba en su lámpara. No orientación furiosa. Pegó un disco de calma contra el cuello, no para traducir nada tan ingenioso, sino como un estetoscopio para una criatura que había olvidado cómo hacerse oír. El disco encontró un zumbido bajo el metal, profundo y desinteresado en los micrófonos. Ajustó la ganancia hasta que el sonido le llegó justo bajo los dientes, luego apoyó la palma de la mano sobre el paño tibio mientras el que llamaba pensaba en lo que le habían pedido. «Tranquilo», le dijo al anillo. Pero las palabras eran para la parte frágil de el que ansiaba una victoria limpia e inmediata. Pete no negocia. Enseña. La bisagra se ablandó, tan pequeña que eran más cambios de presión que sonido. Deslizó la parte redondeada del cincel en la juntura e hizo palanca un poco. El anillo no se rompió. Admitía la posibilidad. Sus antebrazos temblaban con la disciplina de no pedir más. El aliento del dragón, que había sido el fino hilo de un viejo horno,
se hizo más profundo. Llegó a sus nudillos un poco más calientes, formando una estrecha cinta que secó el agua de enjuague con precisión de cirujano. Rió, breve e involuntariamente, ante lo absurdo de ser estabilizado por algo del tamaño de una bahía de transbordadores. Gracias, dijo, como si la gratitud fuera una llave inglesa que pudiera pasar por alto. 2 eslabones más se separaron. Una nube de polvo se desprendió de su columna vertebral en un silencio absoluto. Bajo la costra de Percebe, encontró líneas dentadas en las escamas, superficiales como decoración, curvadas como escritura que hubiera aprendido anatomía. Al calentarlas, vibraron débilmente bajo sus dedos. Un cordón táctil viro que no pedía ser comprendido, sino respetado. Sin proponérselo, adaptó su respiración a la suya. Falló una vez. Tiró demasiado pronto del collar, y el metal respondió con un pequeño y mezquino clic que conocía de toda una vida de pernos cortados. Se quedó paralizado, maldijo en voz baja, para sí mismo y para nadie más, y retiró la cuña con la delicadeza de quien calma su ira. El aliento en su muñeca enfrió un poco, un ceño fruncido sin palabras. Sonrió a pesar del sudor en sus ojos. Cuidaré mis modales. A la 4ª mañana, cuando la tos del respiradero sonó casi amistosa, la bisagra del collar se soltó. No con espectáculo. Con el cansancio, el chasquido que hace una tapa atascada cuando has aprendido su ritmo. Atrapó la media luna rota en la tela, la colocó donde no pudiera hacer más daño y enjuagó la huella cruda que el metal había dejado en su garganta. La carne se hundió bajo agua limpia. La piel se levantó bajo su mano, no por un estremecimiento, sino por alivio. La gran cabeza se elevó deliberadamente el ancho de un dedo, redistribuyendo el peso entre las bobinas con una geometría que hizo que las placas de la cubierta se quejaran. El ordenador, insultado a la honestidad por la nueva proximidad, encontró una sílaba y la empujó a través de su altavoz barato como si llevara una corona. Frío, adivinó la vocal honesta, si no la palabra. Cade casi se atragantó, riendo. Podemos curar el frío. Sacó un tanque de agua del pasillo y preparó una línea. Cuando abrió la válvula, ella no tragó. Dejó que el fino chorro le golpeara el interior de la boca y respiró una amenaza de calor a través de él, esterilizando mientras bebía con una eficiencia que ningún libro de biología había prometido. El ojo dorado se cerró una vez, la gratitud más extravagante que pudo para cuando sus manos temblaban demasiado como para confiar. Había liberado los últimos grilletes de las muñecas y reducido las trabas de los tobillos a decoración. Dejó las bobinas más pesadas alrededor de su abdomen para más tarde. Un cuerpo que reaprende un movimiento no merece sorpresa. Apagó la calefacción, se limpió el aceite de los dedos sin intentar borrar el olor y se sentó con la espalda contra una armadura viviente que no lo había aplastado cuando pudo hacerlo. No era amistad. Era una tregua que se sentía sospechosamente parecida a la confianza. El cementerio de obsidiana tenía una forma de fingir que no te notaba hasta que realmente lo hacía. Al 5.º día, el panel de estado de la bahía, inactivo desde hacía tiempo, encontró un circuito y se iluminó en rojo con un parpadeo lento y avergonzado. En algún lugar arriba, una sirena olvidada emitió un único pitido desganado, y luego lo pensó mejor. Cade ignoró a ambos. Había reducido las últimas cadenas del vientre a un solo eslabón malhumorado, y un plan que consistía principalmente en no apresurar la física. Alimentó el enlace con calor hasta que gimió y se separó. La cadena se deslizó en un montón, y por primera vez el dragón pudo elevarse a través de la caja torácica sin arrastrar 50 kilos de argumento. Lo probó con una profunda inspiración y se acomodó, levantando polvo como confeti reticente. Los ojos dorados se deslizaron hacia las puertas de la bahía, selladas, soldadas, reforzadas externamente con una política que nadie en el último milenio podría repetir. Sí, dijo Kate. Yo también. Las puertas de la bahía no soportarían persuasión. Necesitaban palanca y un amigo con fuego. Levantó la tapa del pedestal de liberación manual y encontró el tren de engranajes fundido por un siglo de sal. De todos modos,
por superstición, clavó una barra rompedora en los primeros dientes. Cuando la barra se dobló como una mala idea, se rió y la dejó a un lado. «Tu turno», dijo y señaló. Golpeó con 2 dedos la muesca donde el sello se unía al atasco, luego la canaleta obstruida de abajo. Ella observó sus manos, luego la puerta, y exhaló una fina corriente de calor a lo largo de la costura. Raver recordó que había sido más joven. La pintura se ampolló, la sal silbó. Una estrecha columna de humo escribió en cursiva a la que nadie le había asignado tarea en mucho tiempo. Volvió a cargar la barra rompedora, no como un héroe, sino como una bisagra que conocía su lugar, y empujó. El engranaje se quejó, luego giró medio diente con la cortesía sorprendida de un anciano. Al darse cuenta de que lo habían invitado a bailar, respiró de nuevo, más alto esta vez, y el sello se ablandó. Empujó. La nave gimió y la hizo rodar de vuelta por la habitación. Un sonido como el de un auditorio carraspeando. La primera hoja de la puerta se desprendió de sus soldaduras poco a poco. La segunda, por orgullo. El aire de la mañana del cementerio entró, viciado, pero honesto. Corrió por sus escamas y se llevó consigo el olor de habitaciones antiguas. El ojo dorado se abrió hasta el ancho de una rendija, adaptándose. Su pecho se elevó más. No se sobresaltó. Levantó un conteo, un agarre y tranquilidad, recordando el peso como un idioma. El cementerio lo notó. 2 yardas los drones, aburridísimos por su propia programación, se adentraron en la boca de la bahía con las redes plegadas. Sus lentes enfocaron el lugar con gran claridad y luego, obedientemente, comenzaron a emitir advertencias en un dialecto de autoridad que jamás había conocido un milagro. Kai no levantó la vista. Se dirigió a la ruta del ala y presionó la palma de la mano contra el lugar que había aprendido a responderle. «Abre», dijo, no una orden, sino un verbo entre amigos. Ella desplegó un tramo de membrana de un aliento de mano. Luego, 2, el aire en la bahía cambió de tono al encontrar la superficie donde había sido sorbo y eco durante 2000 años. 1000 placas de percebes a lo largo del borde de ataque se soltaron en una cascada estrepitosa y se rompieron en una grava que pareció nieve por un instante. Los drones se comprometieron. Las redes florecieron de un azul delgado, engañosamente delicado. La primera tocó el ala y falló en la química. Ella lamió el calor a lo largo de la costura del filamento y éste se desplomó, derritiéndose sobre sí mismo, desplomándose como la etiqueta en un día caluroso. El segundo disparo para él. Hombros. Cade se metió en ella con una palangana de agua de enjuague que no había dejado lo suficientemente rápido. Arrojó el contenido desde la cadera y observó cómo el campo se consumía en vapor. Cayó a su alrededor con un suspiro húmedo que hizo que los drones reconsideraran sus órdenes de compra. Tras ellos, un esquife de salvamento apareció como un vecino de mal humor. Cade lo miró. Juzgar la distancia, luego la puerta. Juzgar la terquedad. «Nos vamos», le dijo a la nave, el dragón del día. Ató un trozo de cinta de carga en un cabestrillo sobre el codo que había mimado durante una semana y ajustó la holgura de su hombro. Un paso hacia la luz, solo uno, se movió. No hermosamente, con precisión. El forlim avanzó un palmo. La panza se movió, la cola se soltó como un amarre. Cade caminó con la cinta absorbiendo parte de la tensión y más simbolismo. El segundo paso fue más fácil. Para el cuarto, el umbral de la bahía estaba bajo su pecho y la mañana se filtraba a su alrededor como un rumor que se convertía en realidad. El megáfono del esquife encontró su mecánica de coraje por orden de más tarde. Cade dijo en voz alta y golpeó la muesca del ensanchamiento del ala. Extendió la membrana lo suficiente para captar el viento lento del cementerio donde se canalizaba entre los cascos. El marco de la puerta se sacudió. El polvo se desprendió de la cubierta en una tormenta educada. El esquife retrocedió 1 metro por puro instinto animal. Los drones se cernían en el nuevo límite de su entrenamiento y decidieron no cruzarlo. Él no la subió. Se quedó de pie junto a su hombro,
con una mano sobre la placa caliente donde el collar había marcado, y sintió que toda su masa consideraba el mundo más allá de una puerta. Esta es la parte, dijo, con la voz apagada en un espacio repentinamente demasiado grande para hablar. Tú decides. El ojo dorado se cerró y se abrió, un parpadeo lo suficientemente lento como para contar. Cruzó el umbral y salió a la luz con la deliberación de un veredicto. La nave tras ellos, liberada de su carga y su secreto, exhaló por todos los respiraderos a la vez y se quedó quieta, como si orgulloso de haberse retirado sin más mentiras. El cementerio absorbió su calor y creó algo muy parecido a una nube. El primer paso hacia la luz del día no solucionó nada, salvo un error cometido hace 2000 años, que resultó ser suficiente para hacer posible todo lo demás. El calor del interior de la nave se derramó, y la mañana se lo llevó, mezclando la calidez del dragón con el frío oxidado hasta que el aire alrededor de la boca de la bahía brilló. La arena se deslizaba como un pez asustado por la rampa. Cade se entrecerró los ojos hacia los cañones del cementerio. Pasillos de ruinas, andamios y brazos de grúa rígidos al viento, y eligió un camino como un mecánico elige una llave inglesa por el tacto y un poco de superstición. Ella lo siguió hasta el umbral y se detuvo con ella para garras en polvo que no se le había pedido que llevara asombro desde que el astillero era nuevo. Inclinó la cabeza ligeramente hacia la izquierda, no tanto por curiosidad como por recalibración. La luz reflejó las placas limpias a lo largo de su garganta y corrió en hilos por las muescas grabadas en su escamas. La escritura allí despertaba con un color que no era del todo azul ni del todo dorado. Más allá de la bahía, 2 drones flotaban en su horizonte autoproclamado. Redes plegadas, lentes dilatadas como pupilas. El esquife que había sido volcado hacía un momento flotaba con el morro ligeramente girado hacia otro lado, como si le avergonzara ser visto de uniforme. Tomaremos el carril G, dijo Cade, señalando un pasillo de servicio entre cascos, donde el viento tendía a organizarse en algo que podría llamarse cortésmente brisa. Sin colinas repentinas, menos héroes. Se colgó la red de carga más arriba en el hombro y presionó la palma de la mano contra la costura del codo de ella, donde cicatriz y fuerza discutían. El calor allí tenía una forma en la que ahora podía confiar. Cuando tocó 2 veces, ella avanzó lentamente, un paso deliberado y luego otro. Su cola arrastraba una línea en el polvo tan recta como el orgullo de un topógrafo. Cada placa que se movía cantaba una pequeña canción privada. Las cuerdas se apilaban en una música que el cementerio fingía no notar. ¿Para cuándo? Pasando la primera pila de corbetas destripadas, el patio recordó que era un lugar donde un rumor puede recoger herramientas. Un operador de cargador apagó el motor y se sentó en su pórtico con las piernas colgando como las de un niño, las manos ahuecadas alrededor de la boca, como si el alcance de un grito pudiera hacer lo que siempre había fallado. Una mujer con un carrete de cable sobre los hombros se quedó paralizada en la pasarela, como si equilibrara un regalo que no podía soltar. El esquife se elevó lentamente, abriéndose paso con el aire afable de una máquina que quería que todos supieran que cooperaba. Cade caminó medio paso por delante y a un lado, más como puntuación que como guía. Su hombro dolía donde la cinta recibía su parte simbólica de tensión. El dolor lo estabilizó. Continuó hablando sin parar porque el silencio en el cementerio tenía una forma de volverse fantasmal si se lo permitías. 2 clics. Veremos cómo se rompe el ala este. Después de eso, si las grúas se portan bien, es un planeo. Fingiremos que la gravedad es una sugerencia cortés. Puedes incluirla en tus memorias. Su respiración respondió, no con palabras, sino con temperatura. Líneas de precisa calidez en sus nudillos cuando se desviaba hacia el lado oscuro de su paso. Una corriente más fresca cuando recordaba quedarse donde la brisa podía alejar la fatiga. El disco tranquilo pegado a su garganta golpeó contra una cresta mientras el músculo se flexionaba bajo él. La estática burbujeaba y se convertía casi en sílabas, el artefacto de los micrófonos, intentando modelar algo más antiguo que los micrófonos.
Bajó el volumen hasta que solo fue un ronroneo bajo sus costillas y dejó que el resto quedara entre ellos. Pasaron el segundo cruce justo cuando el cementerio elegía el drama. Arriba, una grúa del tamaño de una catedral parpadeó ante luces de estado centenarias y giró 3 metros hacia el carril G como si un fantasma hubiera recordado un trabajo. El cable que transportaba crujió desfasado consigo mismo, y el paquete de chatarra en su extremo descendió 2 palmos antes de decidir no hacerlo. Cade se estremeció solo por sus articulaciones. Ella levantó la cabeza. Calculó los ángulos como un matemático calcula las distancias, y movió su ala en el arco más estrecho posible para guiar su cuerpo fuera del hipotético horizonte de la grúa. La punta del ala no tocó el acero. Instó al aire junto al acero a obedecer. Una ondulación convenció al cable de mantenerse firme el tiempo suficiente para que el sentido común se pusiera al día con sus responsabilidades. En la pasarela, alguien respiró con la suficiente fuerza como para que se agitaran las banderas de seguridad. Los drones tomaron su decisión porque las máquinas con órdenes odian la ambigüedad. Las redes cayeron en pedales de engañosa suavidad, apuntando no a la garganta ni al ala, sino a los tobillos, como si les hubieran enseñado una vieja historia sobre gigantes en la escuela. Kai no se molestó en mirar. Lanzó su lona, que había desatado de la bahía sin saber por qué, al campo como una capa de lluvia en un desfile, y la observó combarse hermosamente. La red se enredó en pliegues de lona honesta y se convirtió brevemente en una lona que había aprendido a ser avergonzada. La recogió, pateó los nódulos emisores al lodo y le entregó el humillado bulto a un niño que se había materializado de la nada con una sonrisa y audacia. «Átalo al pie de tu esquife», dijo Cade. «Que el sol lo seque hasta el arrepentimiento». «Señor», dijo el niño, admiración, atreviéndose a adoptar modales, y salió corriendo con el contrabando, claramente destinado a convertirse en una tienda y una historia. La segunda red se inclinó más inteligentemente, disparando desde atrás en una estocada baja que habría alcanzado al tobillo más digno. No se quemó. No se abalanzó. Exhaló una fina cinta de calor a lo largo de la costura donde los 2 químicos de la red se estrecharon la mano, y ese apretón de manos se volvió sudoroso. La celosía se inclinó en pleno vuelo en un fleco y se envolvió sobre la mandíbula de un derelict. Todos fingieron no haber visto un milagro porque los milagros son más fáciles de digerir como rumores. El capataz del patio con una radio hecha más de cinta que de plástico le dio un codazo. «Camino a la barandilla. Carril G hacia el rompiente este», gritó como si el viento le debiera el alquiler. «No te detengas bajo la línea de la grúa. No podemos detener el swing de ese viejo bastardo. Si llama la custodia, estoy en una reunión y mi alma es una mala señal». Captó la mirada de Cad y señaló con la barbilla hacia el otro extremo, donde la rosa se abría en una salina. Allí, la mañana había dibujado una delgada línea en el horizonte que incluso un ala cansada podría encontrar útil. Cade asintió, gracias, y siguió adelante. Los pasos del dragón se alargaron 1 grado. El polvo se levantó en remolinos que se organizaron en espirales y luego decidió ocuparse de sus propios asuntos. Las bandas grabadas a lo largo de su garganta, saña, palabras, tal vez oraciones, parpadearon a un registro más brillante cuando la luz las encontró, no actuación, solo un ancho de banda que regresaba a casa. Una vez, y solo una vez, el disco interpretó la vibración bajo su mano en una palabra muy pequeña. Cálido, dijo, no la totalidad de ningún pensamiento, sino exactamente la parte que sus manos podían responder. Llegaron al rompiente este con el esquife cayendo aún una distancia respetuosa junto a ellos. Los drones del patio habían decidido monitorear sin intervenir, y la mitad del turno se había encaramado en lugares inseguros para presenciar algo que sus nietos los acusarían de exagerar. Más allá de la última línea de cascos, la superficie se extendía plana y pálida como una mentira que no puedes permitirte descreer. El viento favorecía una sola dirección. Si alguien quería intentar una nueva frase, la gramática aquí era permisiva.
Cade aflojó la cinta un poco para darle a la articulación más motivos para cantar y salió de debajo del ala para ver su agujero. Lo rehizo un poco como ver finalmente una costa después de años de mapas. Ella levantó no un salto, sino una declaración preparada, y la membrana se desplegó sin quejarse en un arco que, contra ese cielo amenazador, parecía una promesa cumplida. Fijó el ala y la sostuvo, dejando que el aire la ascendiera hasta su utilidad. Solo un deslizamiento, dijo, porque las palabras más grandes podían llegar cuando se las invitaba. Que la tierra recuerde que es generosa. Se deslizó. El polvo se desprendió de sus garras y se deslizó en una cinta obediente. Las placas a lo largo de su espalda temblaron cuando un siglo de conchas de percebes abandonó su tendencia y se desprendió en ruinas blancas, estallando una tras otra como nudillos viejos. Cade trotó porque la parte de él que aún pertenecía a la gravedad odiaba quedarse atrás. Y luego redujo la velocidad porque no se persigue un primer planeo, se le asiste. Un niño en una pasarela, que tuvo el buen sentido de guardar silencio, levantó una mano, sintió el aire en movimiento y rió de una manera que hizo que los drones se inclinaran, como si les hubieran contado un chiste que casi podían entender. El capataz fingió toser y se secó el ojo con una manga que ella llamaría arenilla. A mitad de camino de la plataforma, el viento hipó como lo hace cuando una costra térmica se libera de su rencor. La línea cansada del ala revoloteó. El cuerpo de Cad quería gritar. En cambio, se llevó la palma de la mano al diafragma y exhaló una bocanada de aire larga y uniforme para que el sonido en su pecho le diera trabajo al disco y no pánico. Ella respondió flexionando las manos en la muñeca y presionando el borde delantero del ala contra la mejor versión del viento. El planeo se convirtió en planeo de nuevo. Se sentó 3 cuerpos después, tan suavemente como una gran verdad, y solo dejó una leve huella donde antes había peso. El aplauso fue silencioso, la liberación de aliento que no sabías que habías acumulado. La risa de Cad fue más fuerte de lo que merecía. No se inclinó ante nadie, es decir, se inclinó ante todos los que habían tenido la valentía de mirar. Caminó de regreso hacia ella y apoyó la palma donde el color le había dolido y el calor le había enseñado perdón. Las líneas grabadas bajo su mano vibraron con una cuerda de satisfacción que podía sentir en las almas de sus botas. Y el disco, embriagado por pequeños éxitos, atención a la vibración por una segunda palabra, como un niño sacando monedas de una fuente. Quédate, adivinó, la vocal verdadera. La intención no era exactamente una orden ni una súplica. Hasta que el suelo se aburra de nosotros, dijo, y se sentó con los hombros contra su delgada figura como si se apoyara en el muro más antiguo del patio. Sobre ellos, las grúas se balancearon 1 milímetro y luego se asentaron como los gigantes se adaptan a las noticias que pretenden guardar. Descansaron allí durante la hora en que la luz oxidada se vuelve amable. Alguien trajo agua en un bidón abollado y la vertió en una palangana como si alimentara a una iglesia. Alguien más inclinó una bobina de calefacción sobre la olla, preparó una sopa de hierbas y tonterías y pasó una taza a la fila. Cade tomó la suya con ambas manos y dejó que el olor le quitara el último aire de barco en los pulmones. Cuando levantó la vista, ella había bajado su gran cabeza hasta que la cresta cornuda sobre su frente esperaba a 1 pulgada de su hombro, presente sin peso. Apoyó la palma sobre ella y sintió el motor firme de lo que habían decidido juntos. El cementerio fingió con todas sus fuerzas que un viento había hecho ondear las banderas. Cade despertó a un cielo que había olvidado el color de la discusión. El sol salió como una moneda pálida, adelgazada por la atmósfera y el desinterés. La olla yacía lisa y lista, una página abierta donde se suponía que debía escribirse una frase. Para irse. Se estiró y contó sus dolores como si fueran un inventario. Los peores pertenecían a la utilidad y podían ser consentidos. Ella ya estaba despierta, como las criaturas que han cargado demasiado durante demasiado tiempo tienden a observar la línea oriental de cascos, donde la brisa se deslizaba entre los cadáveres de metal para probar sus hábitos antes de aparecer en público. Se revisó el codo por reflejo y cariño.
La cicatriz había absorbido el aceite y la había convertido en un brillo discreto. Cuando presionó con el pulgar en las viejas grietas estelares, el tejido cedió ahora con opinión más que con miedo. Aflojó la abrazadera que había atado con cincha y dejó que la articulación discutiera por sí sola. Aguantó sin necesitarlo. Se sentó sobre sus talones y sonrió porque a veces la ingeniería es solo una larga discusión que termina en un nuevo asentimiento. Dijo que no se fuera, sino como le pides a tu canción favorita que suene porque la mañana puede llevar otra estrofa sin romperse. Ella se acercó al borde de la sartén y se abrió de una manera que era casi descortés de ver. El ala no floreció. Articuló su tesis. La luz corrió por los bordes donde él había limpiado las viejas runas y convertido los grabados en un tranquilo río de color. Ningún truco de pigmento, solo vida moviéndose donde antes había estado la costumbre. El aliento que ella respiró no era para llama. Era para elevación. Un lento y profundo acuerdo con el aire enrarecido que recordaba cómo ser generoso si se le pedía correctamente. Él no trepó por ella. Corrió a su lado de nuevo, esta vez porque su cuerpo quería ser un verbo en la misma oración. Acompasó su paso al ritmo de su ala. En el tercer compás, ella encontró suficiente altura para que sus rodillas confesaran sus limitaciones y sentaran al resto a su lado. Se elevó hasta que la superficie de la sartén se encogió en una sugerencia, y los esqueletos de las naves se convirtieron en signos de puntuación en un texto demasiado viejo para enorgullecerse de sí mismo. La mitad del patio se había reunido para entonces, y la otra mitad había encontrado razones para estar en tejados o pórticos, donde los supervisores no podían asignarles nada que requiriera bajar. La cuatroañera con la radio sujeta por la cinta permanecía de pie, con las manos metidas en los bolsillos, mordisqueando un palillo con furiosa ternura ante la aterradora idea de que pudiera ser blanda. El esquife flotaba fuera del perímetro de la bandeja, contenta por una vez con observar y no hacer daño. Los drones pusieron sus emisores en modo pasivo y fingieron ser pájaros. Lo que hizo a continuación no fue inteligente. Era inevitable. Dejó que el borde delantero de las alas se alineara un poco más contra el ángulo favorable del viento y se elevó un poco más. Su cola se niveló. La línea de su cuerpo aprendió a ser elegante en público. Trazó un círculo lento sobre la bandeja, tan bajo que Cade pudo ver la ondulación moviéndose a lo largo de la membrana como un susurro en el lino. Tan alto que el cementerio tuvo que inclinar la barbilla para retenerla. La tercera vez, se inclinó un poco más contra el viento del patio y salió sobre el carril G, ensombreciendo las cicatrices de la soldadura como una lástima. El tranquilo disco emitió un chirrido sobresaltado y produjo un sonido que ni siquiera él respetaba, la versión cruda y diminuta de algo intraducible. Bajó el volumen por instinto de supervivencia y escuchó con las costillas. La canción no era para máquinas. Era para la presión, la paciencia y la certeza de que un cuerpo puede arder sin consumirse. Ella no rugió entonces. La guardó porque hay música para la llegada, no para practicar escalas. El cementerio no conecta con nada que se parezca a un hermoso horizonte. Su borde es sal y matorrales, luego una cresta baja de roca triturada del color del dinero antiguo. Más allá, el desierto a veces recuerda un océano que no tiene y crea un espejismo con el recuerdo. Ella fue por allí porque cualquier animal al que se le da la opción elige una línea que promete mucho. Cade trotó los primeros 100 metros y luego admitió que las promesas largas a veces requieren que seas pequeño, te quedes atrás y mantengas la tetera caliente. Dirigió su atención a un milagro menos glamoroso. Alrededor del borde de la sartén yacía una cadena amontonada, la última faja abdominal que no se había atrevido a cortar la noche anterior. La recogió, metió el primer metro en un barril y colocó una bobina calefactora debajo. En 10 minutos, el metal estaba lo suficientemente caliente como para persuadir. En 30, tenía un bucle completo, ablandado como un caramelo, listo para ser martillado sobre las viejas rejillas de aterrizaje. Trabajaba con un método que había hecho reír a los hombres mayores en las tiendas y luego pedirle que corrigiera sus errores. Cuando terminó, la cadena yacía en una cinta en el suelo,
Sus eslabones ya no eran una gramática de custodia, sino materia prima. Haría bisagras con ella. Haría barandillas, no como un santuario, como prueba. Un grito se elevó desde la cima. No alarmar la puntuación de una reunión que nadie se había atrevido a programar. Se protegió los ojos con la palma de la mano y vio su silueta contra lo peor de la mañana. No tan nítida como una historia desearía, pero real como las historias nunca lo consiguen. La primera recuperación con bastón le había enseñado cómo mentía el viento. La segunda le había enseñado cuando decía la verdad. La tercera no necesitaba maestro. Bajó por el largo planeo y se posó en el borde de la sartén con una precisión que hizo que el polvo se levantara de admiración más que de queja. Dobló el ala con la gracia discreta de un artesano que guarda una herramienta. Las bandas grabadas a lo largo de su garganta. Ya no había rango de nadie, ni juramento de nadie más que el suyo, parpadearon y se asentaron. Bajó la cabeza hasta que la cresta córnea tocó la frente de Cad y la dejó reposar allí, no pesada, simplemente presente. Levantó una mano y la colocó sobre las runas donde un collar había escrito una sentencia falsa y sintió a través de la piel y los huesos la vida que había tenido la estupidez y la suerte de encontrar. El disco emitió un suave chasquido como si se hubiera tragado algo y luego, con lo último de su dignidad, ofreció una palabra que no estaba diseñada para manejar. Se curvó alrededor de las consonantes como un pobre instrumento que amaba su canto. El nombre salió imperfecto y verdadero. No lo repitió. Asintió como un vecino presentado por encima de una valla y guardó el sonido donde la memoria guarda agua. ¿Quieres ir?, preguntó, lanzando una pregunta a un horizonte que se negaba a ser bello y se conformaba con la honestidad. ¿De verdad? Puedo acompañarte hasta la cresta y gritarte consejos hasta que mi voz se vuelva una reliquia. O puedo callarme y traer aceite, o puedo subirme a ese ridículo cuerpo sobre tus hombros y lastrarme mucho. Un aliento le llegó a los nudillos, un poco más cálidos. Ni llama, ni orgullo, sino consentimiento. Los 4 hombres le quitaron el palillo de la boca y dijeron algo por la radio que hizo que 3 grúas buscaran otra tarea, y una docena de hombres decidieran que el papeleo siempre había sido su vocación. El esquife giró lentamente en círculo como un perro haciendo su cama, y luego aparcó. Entonces llegó el primer rugido, no para el astillero ni para los zánganos, ni para los hombres que habían traído redes, sino para el barco que había sido un ataúd con pretensiones. Giró la cabeza hacia la bahía 12C y emitió un sonido que empezó bajo y fue bajando, un tono que recorrió los cascos agrietados y se hundió en la arena, y atravesó la salina, y luego subió por las botas de Cad hasta donde su corazón pudiera considerarlo. El cementerio, un lugar de rechazos, aceptó la nota sin discutir. Ventanas a las que no se les había pedido nada en 20 años temblaron y no se rompieron. En algún lugar de un desván, una vieja campana, robada de un mundo que tenía espacio para campanas, sonó una vez en señal de compasión, y se sentó a pensar en su juventud. Entonces rugió hacia el cielo. No era volumen, era autoridad. El rugido abandonó su pecho y ascendió como si lo llamaran, y cuando golpeó el aire sobre la salina, el aire recordó como ser suave. Los drones se deslizaron sin órdenes y se hicieron espacio. Los instrumentos del esquife giraron sobre sus clavijas y se detuvieron en cada valor que significaba inofensivo. La gente lloraba, no de miedo ni de alivio, sino porque sus cuerpos necesitaban una forma de honrar un cambio de categoría, y las lágrimas son más fáciles de encontrar que las palabras nuevas. Estiró el ala hasta su límite de chismorreo y despegó. La panorámica se convirtió en un mapa en un instante. La cresta se desvaneció. Los orgullosos muertos del cementerio formaron una línea de puntuación que ninguna oración podría sostener. La sal se rompió en placas poligonales absolutamente seguras de su propósito, que era captar la luz y devolverla como un único hecho sin editar. Ascendió 2 cuerpos y luego se deslizó por el patio con una confianza que hizo que el primer planeo pareciera una disculpa. Su sombra barrió la valla perimetral, y varios supervisores de bajo poder se llevaron las manos a la cabeza y rieron de una manera que no asustó a nadie,
porque la risa, así, es promesa de un mejor trabajo mañana. Cade la vio chocar con la línea de viento al otro lado y girar hacia ella sin reticencia. Tomó el camino que pasaba junto a una torre de espinas soldadas, luego atravesó la muesca donde la grúa más antigua del cementerio había fijado la brisa durante décadas, y luego sobre el lugar donde los chicos solían construir cometas ilegales con restos de red y desear problemas. No contó nada de eso. Trazó un largo arco hacia el que aplanó la mañana y luego se asentó en un descenso que podría haber enseñado a un astillero a bajar algo pesado sin que nadie fingiera ser fuerte. Aterrizó tan cerca de sus botas que el polvo le cubrió las espinillas, y él se sintió ridículo por disfrutar de cómo se veía contra la mezclilla vieja. Ella movió la cabeza de lado, y no hay forma valiente de decirlo. Lo golpeó en el costado como un coloso que hubiera decidido que era dueño de un mecánico ridículo. Se observó a sí mismo en una placa de armadura porque el orgullo y la gravedad eran cosas impacientes, y ambas merecían ser complacientes sin mentiras. El astillero emitió entonces un sonido que Cade luego negaría que hubiera sido un aplauso. Era el trabajo reiniciando. Los motores prendieron. Las grúas corrigieron sus morales y sus basofias. Las radios decidieron que el protocolo era un pasatiempo. Alguien reinició una sopa que había necesitado un segundo hervor desde el invierno. El cementerio volvió a ser el mismo, alterado por un patrón climático más que el de ayer, que es todo lo que cualquier persona sensata le pedirá al futuro. Tomó su lata, calentó aceite entre las palmas y lo presionó contra la bisagra bajo la mandíbula de ella, donde suele empezar el final. Las runas brillaron y luego se asentaron como brasas, descubriendo que iban a ser un hogar y no un fuego. Le contó un plan tan pequeño que no merecía la palabra. Se quedarían hasta que la sartén volviera a ser cortés. Arreglaría una bomba en la bahía 12 del mar porque la amabilidad con los barcos muertos desenreda fantasmas. Ella volaría en la hora en que el viento fuera veraz. Cortaría la cadena en bisagras y rieles y los entregaría al astillero sin factura. Dejaría que los niños colocaran una cinta sobre un cuerno sin juzgar el color. Ninguno de los dos daría explicaciones a la barcaza la próxima vez que pasara a ejercer su autoridad. Estarían ocupados allí. Exhaló, y el aliento le calentó los nudillos lo suficiente como para hacer un sí. El disco, exhausto y satisfecho, hizo un último intento de traducción y lo pensó mejor. Sobre ellos, las banderas formaban una franja azul donde el cielo había decidido permitir ese color de nuevo, aunque solo fuera por una hora. Cate se deslizó por la plataforma y se sentó con las piernas cruzadas en el polvo, apoyando la espalda contra su frente. Como un hombre se apoya en una pared que ha inspeccionado y encontrado sólida. Cerró los ojos, que es la oración más sincera que conoce un mecánico. Ella vigilaba, que es la oración más sincera que recuerda un dragón. Y la escotilla que había abierto, mero metal, nada sagrado, colgaba en la boca de la bahía detrás de ellos, dejando entrar el viento, las risas y el trabajo ordinario. Y a través de ella llegó el aire cambiante de un mundo que, si bien no era aún mejor, al menos había dejado de fingir que la puerta debía permanecer cerrada.